Muy buenas tardes. Quienes amamos, respetamos y difundimos la música andina colombiana, tenemos una cita cada año en el Valle del Cauca, en este municipio, Ginebra, donde tiene lugar hace 39 años el Festival Nacional del Mono Núñez, que tomó este nombre a un gran músico que recordamos cada año cuando venimos a esta tierra vallecaucana. Pero al interior del festival no solamente vienen a interpretar, a escuchar y nosotros a disfrutar de la música, sino también que quienes organizan el festival, FUNMúsica, pues hace un homenaje a los importantes compositores e intérpretes de la música colombiana. Por aquí han pasado muchísimos hombres y mujeres, muchos de ellos han ido, otros continúan deleitándonos con la música que nos ha hecho crecer y que nos da nombre en el mundo entero. Pero definitivamente, en esta versión del año, pues estamos celebrando no solamente la 39ª versión, sino acompañando nombre a quien se le va a hacer un homenaje. Y estamos hablando de el maestro de maestros, Víctor Hugo Ayala, a quien queremos saludar esta tarde aquí en Paréntesis. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, maestro? Muy bien, muy contento. Bueno, maestro, en 1934 nace Víctor Hugo Ayala en Bogotá. Una época muy distinta a la Bogotá de hoy en día. Claro, ¿Qué claro. recuerdas de esa época cuando niño? De la familia, de papá, de mamá. Pues en mi familia, yo nací en un barrio que se llama Teusaquillo. Sí. Tal vez uno de los más tradicionales de Bogotá. Sí, sí. Entonces, allí comencé a dar vueltas y por dar tantas vueltas me tuvieron que meter interno. Sí. ¿Cuántos hermanitos? No tengo tenía hermano, hermano. pero era No muy tengo inquieto. hermano. Siendo Sí. el único muy inquieto. Muy inquieto y muchos primos que tenía sí, claro. y con ellos me crié. Entonces mis tías que ya no me aguantaban de que yo andara subiéndome a los árboles y molestando y persiguiendo a los gatos, que me gustaba Sí. cazar gatos. Entonces me metieron en un colegio requinterno. Sí. Allí pues los primeros días fueron un poco duros, pero ya después me fui haciendo el ambiente y sobre todo cuando llegó la época de la Semana Santa. El padre, no sé cómo decir, de la iglesia de Santa Inés, fue un día a hacer una ceremonia. Y le dijeron que por qué no escuchaba al muchachito que estaba ahí, que yo me la pasaba cantando. Me iba para el salón del colegio y me ponía a cantar allá. Entonces me hicieron cantar y a él le llamó la idea y dijo, ¿por qué no vas y haces parte del coro de la iglesia de Santa Inés? De la iglesia, sí. Sí. Para mí era un premio bárbaro porque pues podía salir. Estando requinterno, ¿no? Claro. Pero ese internado era, me imagino que como en la época manejado por sacerdotes, alguna comunidad religiosa. No, ¿Ah, no? una señora, no me acuerdo, Carmen Ciceri de Sánchez, Sí. era la directora. Pero no pertenece a ninguna No. iglesia. Entonces, me pusieron a cantar, ni recuerdo qué fue lo que canté. Entonces el padre dijo, hombre, ¿y por qué no me prestan a este muchachito para que vaya a cantar en la iglesia? Sí. Y yo encantado porque me permitían salir del colegio, pasar por una panadería que yo decía, el día que yo cante o trabaje, vengo y me compro ese roscón que veo. Sí. Bueno, entonces Más o menos, ¿cuántos años teníamos, maestro? tenía por ahí unos 8 años, 7, 8 años. Pero desde pequeñito no solamente perseguías gatos que te gustaban, sino que también sentías esa inclinación hacia la música. Sí, me ¿Y era gustaba. algo innato o de pronto heredado de la familia? No. Sí, ponían mucho disco, ponían en la casa, y entonces yo escuchaba a los cantantes de ese tiempo, Jorge Negrete, bueno, una serie de cantantes, mucho tango. Claro. Y entonces, en el mes de María, me oían que yo me la pasaba cantando por ahí y me enseñaron una serie de cantos Sí. para apreciar el mes de María. Entonces eso sirvió para que cuando yo llegué a la iglesia ya sabía algunas canciones. Y me dejaban salir todos los días
del colegio para ir a la misa de 6. Entonces yo aprovechaba para colincharme en los tranvías. Claro. Y para ventilarme del colegio. Y entonces de allí empezó a salir el repertorio, el cura me daba partes para que yo aprendiera y me ayudaba también junto con el organista a aprender unas canciones, a montarlas. Y ya se va creciendo el asunto y ya pasa, digamos, esa época que fue muy monótona. Claro. Entonces salgo yo y me encuentro, me voy a estudiar Camilo Torres. Me ponen en el colegio en el Camilo Torres. ¿Pero ya como estudiante normal o aún continuabas interno? No, ya estaba, ya había salido. ¿Ya eres libre? Sí, ya era libre, ya salía y me movía por el barrio, por Cerraquillo, para arriba y para abajo. Entonces, llegó la época, entonces llegué al colegio, al Camilo Torres, y allá había un orfeón. Y como yo me pasaba cantando por ahí, me dijo, ¿usted por qué no entra al orfeón? Me dije, bueno, claro, vamos. Claro. Entré al orfeón a aprender canciones litúrgicas, a aprender diferentes canciones. Y de allí nace la cuestión de que salgo del colegio, pasan unos años y yo cantaba mucho ahí en el orfeón. ¿Y qué cantabas, maestro? No, diferentes canciones de tipo escolar, de tipo religioso. Sí. Y viajábamos mucho Claro. con el orfeón. Sí. Maestro, pero antes de entrar un poco, adelantarnos a la vida, sobre todo en esa época, que hiciste una gran labor en radio y de pronto allí empezaste a difundir y a darte a conocer en Colombia, en el mundo entero. Esas canciones que tú empezaste a interpretar, diferentes de la iglesia, ¿dónde las escuchabas? ¿Quién te las enseñaba? ¿Por qué te las aprendías? Porque eso ya nació cuando yo volví a la casa Sí. del requinternado. Ajá. Entonces ya escuchaba mucha radio. Un tío me llevaba a las películas de Jorge Negrete Sí. y todo eso. Entonces La época empecé gloriosa del cine mexicano. Exactamente. Entonces ya emprendí el repertorio, escuchaba mucho emisoras de allá de Bogotá. Pasaron los años, no muchos, y entonces entré a estudiar arquitectura. Me encontré con el problema de que cada rato me pedían la libreta militar. Estábamos en tiempo de violencia bárbara. Sí. Y entonces dije yo, ¿qué voy a hacer con este problema? Alguna vez en la casa hablé del problema que tenía eso, y entonces una señora que era amiga de mis tías, a esto pues yo era huérfano, desde pelado, y me criaron mis tías. Entonces les dije que yo tengo un problema, que tal cosa, y me gustaría hacer el servicio militar. Pero a ella les daba miedo por la cosa de la situación que era bárbara. Y entonces, como empecé a estudiar arquitectura, dije, hombre, me gustaría ser dibujante de arquitectura. Alguna vez entonces me dijo una señora, bueno, ¿y tú qué estás estudiando? Yo estoy estudiando arquitectura. ¿Y por qué no entras a una parte donde puedas trabajar también? Digo, pero no tengo papeles. Y dijo, no, porque yo trabajo en la Armada Nacional y podemos conseguirle los papeles. Sí. Entonces
me permitieron entrar como dibujante de arquitectura naval al Comando de la Armada Nacional, que quedaba en ese tiempo en la carrera séptima, con calle entre séptima y octava frente al Palacio ¿Y Presidencial. tú compartías el dibujo que practicabas allí en la Armada Nacional con el estudio de arquitectura a la vez? ¿Por jugabas las dos? No, porque yo me salí te saliste ya de arquitectura. Yo me salí de arquitectura. Quería simplemente ser dibujante como tal. Sí, no, y yo quería trabajar. Sí. Entonces... ¿Y ese querer trabajar de dónde? De pronto de independizarse, el hecho de venir de una familia de pronto huérfana, de dejar las tías y de pronto no volver a ser recluido en un internado. No sé, no podría en ese momento decirte por qué me dio, porque yo tenía que trabajar y para comprar mis cosas no me gustaba en absoluto estarles pidiendo plata. Obvio, claro. Entonces fui al Comando de la Armada Nacional y les dije, me dijo, ¿usted tiene libreta militar? Le digo, no, precisamente tengo problema con eso. Y entonces ella le habló con el director de buques y astilleros, y entonces nosotros dijo, necesitamos un dibujante acá. Entonces entré a la Armada Nacional y comencé y entré al coro. Yo había un coro. Entonces ¿El coro también de la Armada? En la Armada Nacional. Entonces empecé a cantar, a aprenderme canciones y comencé a pensar. Inauguraron la emisora, la radio militar. La inauguraron Rojas Pinilla. Entonces ya sabían que el monito que cantaba ahí en la Armada, entonces me mandaban. ¿Lo hacía bien? Sí, entonces íbamos a la finca de Melgar, que tenía él. Y a él le fascinaba que yo fuera de tal cosa y se ponía un delantal y nos servía y todas las cosas. Entonces comencé yo a montar las canciones de la Armada y también entonces iba al coro de la iglesia de Santa Inés. Allí empecé a montar el repertorio, a aprenderme canciones que se hacían en el ceremonial de la misa y todo eso, y en épocas especiales. Cuando entras a la radio militar a hacer ese programa, ¿cuántos años tenías ya? Yo tenía por ahí unos 16, 17 años. 16, 17 años. Sí. ¿Y permaneciste cuánto tiempo ahí en la emisora de la Armada Nacional? Yo estuve como 3 años sí. haciendo el programa. Empecé a trabajar ahí y algún día me dijo el comandante de buques de artilleros, me dijo, lo están llamando un señor Álvaro Monroy Guzmán. Entonces, ni de más ni nadie menos. Entonces me dijo, bueno, compañero, cuénteme una cosa. Usted lo he oído en los programas, creo que un amigo de él le dijo, ¿por qué no escuchan a un tipo que está cantando en la radio militar? Dijo, ¿usted qué repertorio tiene? Le dije, algo así, no mucho, pero eso es lo de menos, yo me aprendo las canciones y podemos ir adelante. Entonces me dijo el capitán de navío, un pastorcito, me dijo, vaya, no se me demore mucho porque necesitamos los planos. Entonces me fui a hablar con Álvaro Monroy Guzmán. Primero fui a la radio, que es muy importante, La Voz de Colombia. La Voz de Colombia. La Voz de Colombia. Allí entonces me encontré con un amigo y después fuimos muy amigos con él. Y entonces me dijo, ¿por qué no nos hacemos programitas acá? Lo que pasa es que no tenemos plata. Entonces me dije, no, a mí no me importa, yo vengo y lo hago. Lo sabes, claro. Sí. Entonces trabajé como 6 meses con él. Feliz salía del Comando de la Armada y me iba para La Voz de Colombia a hacer eso. Maestro, ¿y en esa época qué tipo de programas hacías, aparte de cantar? Porque yo creo que no podemos desconocer que esa época
en la que tú empezaste a incursionar en la radio fue la época gloriosa, además de la radio. Sí, sí, sí. Estamos hablando de La Voz de Colombia y luego cuando ya empezaste a trabajar en la Nueva Granada, si no estoy mal. ¿Qué tipo de programas hacías allí? ¿Y quién te descubre como tenor lírico? Porque creo que esa es la línea central Sí. de lo que tú No, has pero hecho durante toda la vida. primero te cuento que entro a la radio, La Voz de Colombia. La Voz de Colombia, y entonces allí empiezo a buscar repertorio, porque no podía repetir tanto. Claro, claro, claro. Entonces yo escuchaba, ya estaban de moda Ortiz Tirado, Juan Arbizu, Jorge Negrete, todas esas grandes figuras. Claro, claro. Y entonces empiezo a aprenderme una serie de canciones, porque tenía que cantar en cada programa 6, 7 canciones. Empezamos el programa, allí tuve la feliz oportunidad de conocer a Jaime Llano González, Sí. y junto con Alberto Osorio empezamos un programa que se llamó Donde nacen las canciones. Maestro, pero estamos hablando de esos artistas que eran referentes de la época, la mayoría de ellos del cine y de la música mexicana. Ese deseo que tú tenías de salir adelante, ya empezabas más o menos a encaminarte hacia dónde ibas a dirigir tu carrera, pero ¿cuál era la estructura de la radio y de los programas que tú en ese momento hacías? Porque muchos jóvenes nos pueden estar viendo en este momento Sí. y simplemente las emisoras se dedican a programar música que les llega de los artistas y de las diferentes disqueras. Nosotros- En esa época, ¿cómo se hacía un programa de radio? ¿Y qué hacías tú allí? Primero tenía que conseguir una serie de canciones que necesitaba cantarlas y que no las conocía. Claro. Entonces me prestaban unos discos así grandes que venía de La Voz de América y toda esa cosa. Y entonces había muchas canciones que yo copiaba. Me compré una grabadora y empecé a montar repertorio y a montar repertorio. ¿Pero a capela o te hacías acompañar de algún grupo o de algo? No, a capela, capela. porque sí, porque todavía la cosa no había Evolucionado no, de tal manera. No, Sí. y sobre todo porque para que el pianista que acompañaba el programa me pudiera acompañar necesitaba una guía musical. Sí. Entonces yo me conseguí quien me sacara unas guías de esas canciones que iba aprendiendo, digamos, y las llevaba, y el organista Jaime Llano González, él las cogía y ya las modernizaba y las incluía en el repertorio. Sí, maestro, pero discúlpame, hago una interrupción acá. Estamos conociendo un poco la vida de Víctor Hugo Ayala y ya ha entrado alguien muy importante, no solamente de la música colombiana, sino también en tu desarrollo musical y artístico, y es el maestro Jaime Llano González. En ese momento Jaime Llano también era una persona como tú, lleno de ilusiones, con ganas de darse a conocer y con el amor por la música que han profesado durante tantos Sí, años, o ya él- tenía cierto reconocimiento. No. Él era una persona que había estado trabajando en J. Glossman Sí, vendiendo órganos. ajá. Él había llegado de Medellín, en Medellín había recibido clases con la mamá de él, y entonces empezaba él a incursionar en la radio. Entonces nos encontrábamos gente que estábamos buscando la manera del repertorio, de unar muchas canciones en el repertorio. ¿Y se dieron cuenta de pronto desde un primer momento que eran como una dupla perfecta? La voz Sí. y la música del Sí, maestro Jaime Llano. sí, nos caímos muy bien. Sí. Nos caímos afortunadamente muy bien. Entonces empezamos a montar repertorio, nosotros terminábamos los programas y yo me iba para la casa de él a montar repertorio, Ajá. a escuchar discos. A seguir trabajando. Sí. Sí, porque es que nosotros estábamos cantando 8 o 10 canciones de programa, y entonces y no podíamos repetir tanto las canciones. Algunas veces las repetíamos o teníamos la fortuna de que la gente escribía y pedía que cantáramos Por si no te vuelvo a ver, Claro. o canciones así. Nos contrataron a Alberto Osorio, A Jaime Llano. y yo iba con ellos. Claro. Entonces ya se fue agrandando el asunto, empezamos a tocar la música colombiana, que tenía muy pocas Claro. partituras. Pero quiero que de eso, maestro, hablemos cuando empieza Víctor Hugo Ayala, en compañía de Jaime Llano González, a incursionar en la música colombiana y que ha hecho posible que los colombianos tengamos unos grandes embajadores y aún contemos con ellos en el mundo entero,
y como lo hacemos a través de este programa y de muchos más, difundir el aire que es de esta zona, la zona andina colombiana. Vamos a este primer corte comercial y en un momento regresamos a Paréntesis, que es el Telecafé, un espacio para la cultura. Continuamos en Paréntesis y nos hemos citado, como lo hacemos cada año, aquí en Ginebra, en el Valle del Cauca, para participar del Festival de Música Andina Colombiana del Mono Núñez. Y en un espectacular sitio como es este, Restaurante Los Gauduales, y con un hombre que estamos conociendo su vida, su obra y el aporte que ha hecho a la cultura colombiana, y es el maestro Víctor Hugo Ayala. Maestro, hemos hablado un poco de la infancia, de la adolescencia, de cuando empiezas ya a ser un hombre maduro, a empezar a conocer la radio, a incursionar con diferentes emisoras, encuentras a Jaime Llano González, hacen allí una dupla muy buena, pero cuando se empiezan a dar cuenta ustedes que esa influencia que tenemos de la música mexicana la íbamos a dejar de lado y empezaban a incursionar ya en lo que era la música colombiana como tal. Mira, esto empezó porque Jaime era muy de lógica, era muy amante de la música colombiana. Entonces yo conocía poco de la música colombiana, de lo que se pasaba por la radio, y en ese tiempo la radio no era nada nacionalista. Claro. Y sobre todo porque tenía influencia de unos programas que llegaban de México. Entonces era lo que les gustaba en México, les tenía que lo que les llegaba. Acá. Sí. Sí. Entonces empezó él a hacer un programa que creo que se llamaba, no sé, ahorita no recuerdo, tenía un programa de música colombiana de media hora a mediodía. Y él entonces traía mucha amistad, muy magnífica dupla fue Oriol Rangel y Jaime Llano. Entonces a mí me dijo, yo no escuchaba en la radio sino música mexicana y música y tangos como loco. Entonces me dijo, ¿por qué no hacemos un programa de música colombiana? No lo aprobaron. Me dijeron, no, sigamos con eso y tal cosa. Entonces, cuando tú me dices que no lo aprobaron, maestro, discúlpame, ¿estaban aún en La Voz de Colombia o ya hacían parte de la Nueva Granada? Ya hacemos parte de la Nueva Granada, sí. Jaime había estado en La Voz de Colombia, sí. Pero yo no tuve la oportunidad de trabajar en La Voz de Colombia. Sí. Después hicimos unos programas, antes de que saliera el programa nuestro, donde nacen las canciones. Donde nacen las canciones. Donde nacen las canciones. Ya después de eso no, porque todo se centró en las presentaciones que hacíamos, Jaime Llano acompañándome junto con Alberto Osorio, que hacíamos la dupla de cantantes. Sí. Y entonces lo de música colombiana viene después. Ajá. Pero ahora repetíamos programas como unos programas que pasaban en México, y de ahí nosotros nos surtíamos de repertorio. Sí, maestro, pero cuando empezaron a darse cuenta que querían incursionar en la música colombiana, ¿quiénes eran los compositores de la época? Y aunque no se escuchaba mucho, ¿cómo llegaban ustedes a ellos? A las letras y a la música de ellos. Nosotros hicimos una grandísima amistad, hermandad, con el maestro José Morales. Con José Morales. José Morales. Hicimos muy buena amistad, entonces empezamos a cantar las canciones de él. Él nos insinuaba canciones de otros compositores. Por ese momento no había salido un cancionero, que salió después solamente de música colombiana. Entonces lo usábamos mucho y empezamos, y Jaime también había recibido de la mamá, de la señora madre de Jaime, había recibido, que ya era una pianista muy connotada en Medellín. Entonces nos surtía de música colombiana, pero hacíamos era internacional. Claro. Con el tiempo se hicieron canciones, programas solamente de música colombiana. La quiero
porque la quiero, porque me nació quererla, la quiero con todo el alma, aunque ella a mí no me quiera, la que uno pone imposible, como a la luz de una estrella, la quiero tanto que hasta me duele quererla. La quiero porque la quiero, porque me nació quererla, la quiero con todo el alma, aunque ella a mí no me quiera, la quiero por imposible, como la luz de una estrella, la quiero tanto que hasta me duele quererla. Como violeta encendida, como la rosa opulenta, la quiero de tal manera que hasta miedo me da verla. Tiemblo con solo pensarla, mi dolor puede conocerla, porque de tanto adorarla jamás tendré recompensa. Ya cuando teníamos repertorio y toda cosa, que teníamos una gran amistad, gente que escuchaba el programa, compositores que nos mandaban partituras de sus canciones, y entonces se fue surtiendo el programa y se fue volviendo ya mixto, no solamente de música extranjera. Claro. Maestro, ya se conocen ustedes, ya tiene cierto bagaje, empiezan, me imagino, que a tener cierto reconocimiento a través de las emisoras de radio que hemos mencionado, La Voz de Colombia, igualmente de La Nueva Granada. ¿Cuándo empiezan a grabar? Que no solamente los escuchen en la radio, sino que empecemos ya a tener allí los acetatos y la música para que la gente empiece a comprarla, a escucharla y ustedes a ser más reconocidos, sí, dentro y fuera del país. Claro. En esos ires y venires de que teníamos que ir a las emisoras de RCN, no podíamos cantar sino teníamos exclusividad con RCN. Entonces yo llegué a Medellín, y en Medellín Antonio Botero, que era dueño de Sonorus, nos reunimos un día y me dijo, ¿por qué no hacemos un disco? Para mí era fantástico. Claro. Entonces le dije, no, yo lo hago a la hora que quiera, acompañado por Jaime. Entonces hicimos nuestro primer disco. ¿Qué nombre tuvo ese disco? Yo no recuerdo, no recuerdo en el tiempo, decía Víctor Hugo Ayala, Jaime Llano González. Pero por lo general esos discos, los acetatos de la época, Se les ponía nombre. se tenían un nombre, y no solo eso, sino que había un gancho, que era el disco principal con el que se promocionaba. ¿Cuál fue en esa época? En ese tiempo me dijeron, hay una canción que ha gustado una barbaridad, que no es una cosa del otro mundo, Sí, pero que gusta muchísimo. Le dije, no, pues me dicen cuál es, y entonces me mandaron en un acetato una grabación de Camino Verde. Camilo Verde. Camino Verde. Entonces grabamos 12 canciones y una de esas era Camino Verde. ¿Quiénes eran los compositores de esos temas? ¿Aún seguía la buena relación con el maestro José Morales? No, eso era o tenía ya internacional. Yo al comienzo no grabé ese internacional porque ellos decían que no era comercial. Lastimosamente, ¿no? desde ese Sí. claro. Ya después en el segundo disco y en el tercer disco ya se ampliaron las cosas, ya conocí al compositor de La Quiero Porque La Quiero, a tanto ya tenía una amistad tremenda con Jaime y con otra serie de compositores que vino a conocer después. Entonces ya se mezclaron hasta que llegaron a sacar solamente música colombiana. Claro. Maestro, en esa época la aceptación de la música colombiana era total. No. Ya, digamos, los compositores empezaron a tener reconocimiento, o aún seguimos pensando en que el tango y la música mexicana copaban los espacios de la radio. Nada más. No más. Nada más. Sí. Era duro meter la música colombiana. A nosotros nos fascinaba. Claro.
Entonces decía, no, pero no, eso no, porque soy músico para tríos y toda esa vaina. Entonces había una barrera entre el solista y los tríos. Y Sonolux de pronto no le sonaba mucho de la No. música colombiana porque no tenía buen respaldo No, económico. porque ellos se aseguraban de que tuviera éxito el disco, Claro, que se vendiera. que se vendiera. Y entonces en ese tiempo había cosas que no funcionaban. Sí. Con el tiempo, para fortuna nuestra, sí ya entonces entraron las cosas, empezaron a mezclar en las reuniones que teníamos y en los discos, empezaron a meterse canciones en que me acompañaba un trío Sí. y canciones en que cantábamos con Alberto y empezaron a mezclar y salieron canciones fantásticas como La quiero porque la quiero y bueno, otra serie de canciones que sería muy largo ponerme a enamorarlo. Claro. Maestro, dejemos la radio a un lado y empecemos a hablar sobre esas giras que empiezas ya a hacer dentro y fuera del país. ¿Cuándo empiezan a hacerla? ¿Quiénes lo acompañan? ¿Y cómo es eso? Bueno, yo empecé a hacer las giras una vez me acompañaba Jaime, otras veces tríos, Sí. con tríos con diferentes canciones. Ya después empezaron la música colombiana a hacerse con arreglos, con Jaime y después con orquesta. Y se fue ampliando Se fue creciendo. Sí, se fue creciendo. Maestro, yo creo que cuando se sale fuera de las fronteras colombianas, pues no hay nada más grato que escuchar la música y sobre todo la de la tierra. Pero definitivamente escuchar el himno nacional nos hace sentir colombianos. Sí, sí. Y usted por muchísimos años fue la voz oficial Sí. del himno nacional de Colombia todos los días. Todos los días. ¿Quién lo llamó? ¿Cómo fue eso y cómo fue la experiencia? Como yo estaba en la Armada, entonces alguna vez me dijeron que necesitaban una grabación del himno de la Armada Sí. y de otras canciones militares. Entonces dije, bueno, pues hagamos el himno nacional también. Grabamos el himno nacional y en alguna oportunidad estuvo como base musical en la televisora nacional. Sí. Entonces hicimos esos programas, esas grabaciones y tuvieron un éxito bárbaro porque ya empezó a popularizarse el himno y hasta ese momento lo tenían reservado para ciertas cosas y para ciertos intérpretes. Claro. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. Entonces ya empezó a popularizarse el himno y empezamos nosotros a hacer las giras. Empezamos por Medellín, después fuimos a Cali, después vinimos a Caldas. Bueno, diferentes cosas, ya se fue ampliando todo eso, entonces... Maestro, pero hoy los artistas buscan los estadios, los coliseos, los sitios donde vaya muchísima gente a No, en escucharlos. ese tiempo En esa no. época, ¿dónde iban ustedes? No, ¿Los no, no, conciertos? no, ¿Las no. giras dónde se presentaban? Se hacían en las emisoras. En las emisoras. Claro. Solamente emisoras. Sí. No había un contacto directo con el público. La había en los radioteatros Sí, y hacíamos, digamos, 3 días de de presentaciones, presentaciones. lleno total, la confusión, policía, Claro, claro, claro. para entrar al tercer Al piso de la tercer Voz de piso, Cali. sí. Después ya se hizo con Radio Cadena, con Caracol, y así empezamos a hacer presentaciones en los radioteatros de las emisoras de ciudad. Sí. Maestro, hasta la fecha, ¿cuántos discos grabados? Pues yo creo que debo tener por ahí unos 27 o 30.
30 trabajos. Sí, sí. Giras nacionales e internacionales todas. Todas. Donde fuera de Colombia ha sentido usted un buen respaldo, no solamente de los colombianos que viven fuera del país, sino también de pronto de otras latitudes que aman y disfrutan de la música colombiana. El Madison Square Garden. Sí. Ahí estuvimos haciendo unas presentaciones que tuvieron muchísimo éxito. Después ya nos pasamos a ciudades como Miami, bueno, todo ese donde hay mucho latino Sí. y colombiano. Sí. Maestro, cerca de 60 años, ¿no?, de vida artística. Sí. Cuando dejamos un poco de lado la música para entrar en la parte sentimental, ¿dónde conoce usted a María Teresa? ¿Cómo es eso para llevar ya cerca de 30 y... No ¿cuántos? más. 40 y tantos. 40 y mucho. 40 y pucho de casados, ¿no? No, muy bien. Muy bien. ¿A María Teresa la conoce alguna vez así? Fue, hasta ahora digo yo, mi mayor acierto. Sí. Elegirla a ella, muy buena mujer, me ayudó muchísimo. ¿Y dónde la conoció, maestro? Aquí en Buga, Aquí en Buga. en una presentación que vine a hacer en el hotel. Sí. Y entonces ella me saludó, ¿cómo te va? ¿Qué ha habido? Sí. Y entonces, en una oportunidad que tuve de viajar con Jorge Eliezer Orozco, Sí. ella la llamé, le conté, mire, ¿por qué no pasas aquí y nos vemos? Y entonces pasamos con Jorge Eliezer, otra cosa. Y me dijo, bueno, ¿y usted qué entiende? Claro. No, porque le dije, sí, pues yo he sido muy reacio al matrimonio y toda cosa, pero yo creo que ya están yo llegando al punto de organizarme, tener un Ya hijo. está usted bastante madurito, ¿no? Sí, bastante recorrido. Bastante recorrido. Sí. Maestro, hemos hablado un poco sobre la historia y la trayectoria de uno de los grandes artistas como usted lo ha sido, y por fortuna lo tenemos hoy aquí en el municipio de Ginebra Valle, pero en el marco de uno de los más importantes eventos de música andina colombiana que nacieron, o por lo menos este nació hace cerca de 40 años, los existe también en otros lugares del país, tratamos de difundirlos y de participar de ellos, pero no podemos desconocer que la música andina colombiana no tiene la difusión necesaria. Usted que ha sido un cultor de la música colombiana, ¿cómo ve estos festivales? ¿Hacia dónde se encamina y qué podemos hacer? Sobre todo el papel que nos corresponde mucho a los medios para difundir a esos nuevos artistas y a hombres que como usted toda la vida se han dedicado a ello. Pues a uno le duele que se haya comercializado tanto. Sí. Se me hace, no quiero criticar a nadie, pero que ha habido personas que se han metido a hacer música colombiana, pero con el mexicanismo, con el argentinismo metido en la cabeza. Claro. Entonces no se le ha dado la importancia que en realidad... Tanto el cantante como el empresario. Exactamente. Los dos. Exactamente. Entonces yo me he metido en eso junto con Jaime, gracias a Jaime, que me ha orientado mucho por ese lado. Y entonces pues le da a uno tristeza de que no haya más fuerza con la música colombiana. Sí, se presentan eventos como el que estamos en ese momento, pero no son tantos como si tú vas, digamos, a México, a la Argentina, donde primero, segundo y tercero está la música de ellos. La música de ellos, sí. No quiero ser chauvinista, pero yo creo que si le pusiéramos un poquito más de cariño a la música, más de empeño, más de difusión, un programa como estos no es muy fácil tenerlo en otra parte del país. Claro. Entonces uno dice, pero voy a cantar música colombiana, o muchas veces que uno dice, no, esos colombianos se ven en toda parte. No, porque uno usa los medios de comunicación para difundir. Claro. Entonces, si no le gusta esa música al gerente de la emisora, entonces no tiene importancia. Sí. Maestro, ¿cómo ha hecho usted para durante tantos años conservar la voz? Se dice que los músicos, y eso está en la historia, los músicos tienen una vida un poco desordenada. Sí. Les gusta el traguito, les gusta el trasnocho, y eso va en contra de la voz, que es su forma de vida y por lo que nosotros los conocemos. En el caso suyo, ¿cómo ha sido? Porque la voz continúa intacta. Afortunadamente. La hemos visto en conciertos y lo veremos aquí en Ginebra. Sí. Afortunadamente, primero me casé.
eso me ha servido. El tate quieto. Sí, Pero eso quiere decir que con el matrimonio el tate quieto llegó. sí, sí. Sí, ¿Eras muy desorganizadito? sí. Tenías una vida más bien Sí, desorganizada. sí. Y con Los- Jaime ni hablar. con Jaime ni hablar. Bueno, es que lo dice el maestro, no lo digo yo. Eran buenas rumbitas con el maestro Sí, Jaime Llano González. Sí, sí, sí. ¿Qué tomaban? Traguito. No, nunca fui alcohólico. No. ¿Pero No, le gustaba el traguito? Me gustaba el trago, sí. Alguna vez yo nunca fumé. Por fortuna. Y Jaime me decía, hombre, fume, ¿qué es eso? Entonces un día en un cumpleaños me dijo, te voy a hacer un regalo muy especial. Y me llegó con un encendedor Ronson, con arista y todo en oro, muy elegante, y un paquete de cigarrillos americanos. Entonces le dije, tú sabes que yo no fumo. Dijo, no, aprenda a fumar, hombre, que eso todo el mundo está caché y tal vaina. A los 5 o 8 días volví a la casa de él y le dije, vengo a dejarte esto, agradecerte muchísimos detalles, pero no fumo. Sí. Y no fumo. A mí deme un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles o el anís de mis montañas. No me dé trago extranjero, que es caro y no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! A mí cánteme un bambuco, de esos que llegan al alma, cantos que ya no le quedaban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero el corazón nos canta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! Y para mí una muchacha aperladita morena, una rubia de ojos claros de suave piel montañera. Muchachas, música y trago de la sierra o de mi llano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ahora, con raíz de un accidente que tuve en el corazón Sí. hace un año, Ujú. me quedó tiempo para ponerme a pensar. Y dije, bueno, pero yo ¿por qué soy tan bobo de llevarle la corriente a todo el mundo que me brinda trago y tomar con ellos? Claro. Y entonces le dije a mi mujer y a mi hija, no vuelvo a tomar, no vuelvo a tomar, A tomar. no vuelvo a tomar. ¿Cómo así? No vuelvo a tomar. Agüita, cosas así, pero tomar trago no. Y en comidita también me imagino que se cuida mucho. También. Claro. Eso me ha ayudado doña Teresa. Sí, María Teresa. Sí, que era buena cuchara yo. Sí, buena cuchara. Maestro, ¿hacia dónde se encamina Víctor Hugo Ayala? Ya dentro de un año cumpliremos 80 años de vida.
y cerca de 60, si no estoy Sí, mal, sí, sí. 60 de vida artística. ¿Qué balance podemos hacer de ese trabajo tan intenso que muchos de los colombianos que lo admiramos ya lo hemos hecho? Pero personalmente tú. Primero, darle gracias a Dios que nunca fumé. Porque me salía de que no. Darle gracias a Dios que a raíz del problema cardíaco que tuve, puedo decir no vuelvo a tomar trago. Segundo, la disciplina de la casa. Claro. Eso me ha servido muchísimo. La disciplina de parte de mi señora, de parte de mi hija, de que me han hecho aterrizar un poquito. Claro, claro. Y me siento feliz, no necesito nada más, necesito la tranquilidad de mi casa, la amistad con todos mis amigos sin consumir con ellos cigarrillo ni ya trago tampoco. Tampoco. Y saber que tengo que llevar una vida sin disciplinada, Claro. no más, ¿Hasta cuándo piensa cantar, maestro? hasta cuando Dios me permita. Dios lo permita. Sí, Pues yo siempre lo he dicho que la música es una de las grandes manifestaciones culturales que tiene el ser humano. La música andina colombiana durante muchísimos años, quienes la amamos, ha hecho parte de nuestras vidas. En Colombia hemos tenido grandes hombres y aún los continuamos teniendo. Ojalá con la calidad como el que hemos tenido invitado en paréntesis, pero de eso se trata, participar de los eventos de música andina, hacer posible que a través de los medios de comunicación los difundamos, pero sobre todo no dejar que esos grandes compositores y quienes siguen aún componiendo se les dé a conocer a través de eventos como este que nos ha convocado aquí en Ginebra y que si Dios lo permite continuamos haciéndolo durante muchísimos años más y que no solamente vengamos a escuchar esas nuevas propuestas de intérpretes y compositores, sino también que se le haga homenaje a esos grandes hombres que por fortuna nos acompañan, como lo ha hecho hoy el maestro Víctor Guayana. y espero el año entrante poderlo. Seguramente, maestro, aquí estaremos. Ese gran concierto que ustedes escucharon a lo largo de esta entrevista, ese gran hombre que tiene una inmensa trayectoria, un amor por el país y un amor por la música que se refleja en cada una de sus palabras. Maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado en paréntesis. Te agradezco Y mucho. qué rico, esperamos tenerlo muy pronto en el eje cafetero para que disfrutemos Con de esa mucho música y de gusto. esa prodigiosa voz. Con mucho gusto. Muchísimas Yo estoy gracias, feliz maestro. acá. Muchas gracias. Recuerden que en paréntesis es un espacio para la cultura. Feliz tarde para todos.